La charla está orientada a la epidemiología molecular aplicada a un patógeno emergente. Por lo tanto, los dos interrogantes que surgen de este título es ¿qué es la epidemiología molecular y cuál sería el patógeno emergente en cuestión? Entonces, como una introducción general, podemos decir que la epidemiología molecular es la rama de la epidemiología que analiza la diversidad genética de los organismos infecciosos mediante la aplicación de diferentes herramientas que permiten establecer el origen, caracterizar la epidemia, conocer las variaciones del genoma que pueden afectar la patogenicidad o la virulencia del microorganismo, su susceptibilidad a antibióticos, etcétera. Es decir, que es la rama de la epidemiología que intenta vincular la variación genética de los microorganismos, o sea, la variación genética del patógeno con la dispersión en la población de hospedadores. Es mi costumbre siempre por ahí rememorar un poco la historia de estas técnicas, hablar que el primer trabajo que menciona el término epidemiología molecular es un trabajo llevado a cabo por Kilburn en 1973, en donde habla de la epidemiología molecular del virus de la influenza e introduce por primera vez los términos, por ejemplo, de variación antigénica. Los trabajos de epidemiología molecular comenzaron con los primeros trabajos fueron la caracterización serológica, química de diferentes microorganismos. Acá tenemos algunos ejemplos. Y posteriormente, con el advenimiento de la reacción en cadena de polimerasa, continuaron con trabajos un poco más complejos, como la determinación de polimorfismos, las repeticiones en tandem, el polygon typing, hasta la secuenciación de fragmentos del genoma, como el multilocus sequence typing, y los más modernos, que hablan de la secuenciación del genoma completo. Entonces, en los estudios de epidemiología molecular, lo que se intenta es identificar y caracterizar, en realidad la epidemiología en general y la epidemiología molecular en particular, intenta identificar y caracterizar a un microorganismo determinado aplicando diferentes métodos de tipificación. Estos métodos de tipificación permiten obtener la identidad de un brote infeccioso para determinar tanto la fuente de infección como los patrones de diseminación y de esta manera poder aplicar diferentes medidas de control. Los métodos de tipificación deben cumplir una serie de criterios. Por un lado, la capacidad de identificación, es decir, el número de aislados que pueden ser asignados a un grupo en particular. La reproducibilidad, es decir, esta capacidad de poder obtener el mismo resultado en repetidos ensayos. La estabilidad, es decir, que el marcador seleccionado sea estable en el tiempo y que no esté sujeto a variaciones. El poder discriminatorio, es decir, la capacidad de ubicar un individuo en un determinado grupo. La concordancia epidemiológica, es decir, que se obtengan resultados similares aplicando diferentes técnicas. Y la eficacia, esto es, el balance entre el método y las ganancias con las medidas de prevención. Estos métodos de tipificación los podemos dividir en dos grandes grupos. Los métodos fenotípicos fueron los primeros métodos aplicados y se basan en la determinación de características bioquímicas o características fisiológicas, como puede ser, por ejemplo, la determinación del ataque de un sustrato o la susceptibilidad frente a antimicrobianos. Tienen algunas limitaciones, como por ejemplo que están influenciados por el ambiente, o sea, la expresión de las enzimas se pueden encontrar influenciadas por el ambiente. Entonces, de esta manera se afecta lo que es la reproducibilidad, la estabilidad y el poder discriminatorio. Por otro lado, tienen otra limitante que en aquellos microorganismos que tienen, digamos que son más exigentes, con lo cual los tiempos generacionales son más largos, son mucho más difíciles de aplicar. Por otro lado, tenemos los métodos genotípicos. Estos métodos genotípicos se encuentran, involucran el estudio del genoma de los microorganismos, la posibilidad de detectar determinados polimorfismos, y esto hace que sean independientes del ambiente. No requieren precisamente del cultivo y muchas veces, y en la actualidad, se encuentran presentes bases de datos
que son de libre acceso, con lo cual se pueden acceder a genomas completos o determinadas secuencias genómicas a partir de estas bases de datos. Entonces, los métodos genotípicos los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que analizan variaciones a corto plazo, como pueden ser, por ejemplo, aquellos métodos que se basan en lo que son las relaciones clonales de los microorganismos. Un ejemplo de esto es la electroforesis de campo pulsante, es decir, esta técnica lo que permite es la inmovilización del ADN en un plaque de agarosa, en un bloquecito de agarosa, y se generan cortes con enzimas de restricción en lugares poco frecuentes, y estos fragmentos de ADN son evidenciados posteriormente en una corrida electroforética que a su vez tiene la particularidad de cambiar la direccionalidad a intervalos predeterminados. En los individuos, como pueden ser las bacterias, donde la reproducción es de tipo asexual, la diversidad genética se obtiene mediante la transferencia horizontal de genes, por ejemplo, las mutaciones. Y aquellos que evalúan las diferencias a largo plazo, como pueden ser aquellos que establecen relaciones filogenéticas, es decir, relaciones evolutivas de los microorganismos. Y una de las técnicas que permite esto, entre otras, así como las relaciones clonales, pero entre otras, es la técnica del Multilocus Sequence Typing o la técnica de MLST. Esta técnica lo que analiza son las secuencias de genes conservados, que se conocen como genes housekeeping, los cuales están relacionados principalmente con el metabolismo celular, con lo cual se supone que son estables en el tiempo, es decir, las variaciones se generan a más largo plazo. Por otro lado, queda hablar de lo que es el patógeno emergente. Y el patógeno emergente que involucra este trabajo es Escherichia coli giga toxigénica. Escherichia coli giga toxigénica es uno de los 6 patobares intestinales de Escherichia coli que se caracteriza por producir al menos una potente citotoxina que se conoce como toxina giga. De esta toxina giga existen dos tipos, gigatoxina 1 y gigatoxina 2, y diferentes genotipos. Los principales son 9 genotipos, 2 asociados a toxina giga 1 y 7 a toxina giga 2, si bien hasta la actualidad se siguen descubriendo nuevos genotipos. Los genotipos A, C y D son los que se encuentran principalmente asociados con enfermedad en el hombre. Serológicamente se puede dividir en dos grandes grupos a STEC, Escherichia coli giga toxigénica. STEC O157H7, que es el prototipo de infección y es el que se encuentra asociado a los brotes más severos en el hombre en el mundo. Y el gran grupo de las STEC no 157, dentro de los cuales se encuentra este Big Six, que son 6 serogrupos, a los cuales se le atribuye el 70% de las infecciones de este grupo, que van cobrando cada vez mayor prevalencia. En la Argentina, como es la dinámica, el 74% de los aislados de STEC corresponden al grupo O157, mientras que el 26% corresponde a 4 serogrupos no 157, como el 145, 121, 26, y el de importancia en este trabajo, como es el O174. El serogrupo 174 se destaca como un patógeno emergente en Argentina porque es el cuarto en prevalencia, no es considerado en protocolos estándares alimenticios europeos y americanos, y si bien es aislado de diferentes casos clínicos humanos, como síndrome urémico hemolítico, bacteremia, síndrome de muerte infantil repentina, y en Europa se aisló en diferentes trabajos, está publicado en diferentes trabajos de aislado de ganado en Europa, y en Francia, de hecho, fue uno de los prevalentes. ¿Cuáles son las implicancias clínicas de Escherichia coli giga toxigénica? Bueno, va un cuadro clínico que puede variar desde una diarrea acuosa, que puede progresar a colitis hemorrágica, y en el 15% de los casos progresa a síndrome urémico hemolítico, el cual se caracteriza por la tríada de insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. En Argentina es la primera insuficiencia renal aguda, la segunda insuficiencia renal crónica, y es responsable del 20% del trasplante renal pediátrico. Se la considera una enfermedad arrasadora, dado que su prevención podría prevenir la incidencia de otras 200 enfermedades de transmisión alimentaria, y desde el año 2000 es una enfermedad de denuncia obligatoria, individual e inmediata. Y como se puede ver en el gráfico, afecta principalmente a la población de niños menores de 5 años.
La pregunta que surge a continuación es, ¿dónde está la implicancia del veterinario en el estudio de un patógeno que afecta al humano? Bien, esto se debe a que debido a la vía de transmisión puede ser considerada una zoonosis asociada a numerosas especies animales o considerada como una enfermedad de transmisión alimentaria. Entre los reservorios importadores se encuentran numerosas especies animales. El bovino es el principal reservorio, pero también están involucrados otros mamíferos como rumiantes no bovinos, ya sean domésticos o silvestres. Otras especies de mamíferos, como los cerdos, también se han reportado aislamientos en equinos. Animales domésticos de compañía, roedores sinantrópicos, estos también son importantes por la interfaz humano-animal, el estrecho contacto, ya sea voluntariamente del humano con los domésticos de compañía y no voluntariamente como los roedores sinantrópicos, y también de otras especies no mamíferas como pueden ser las aves. Dentro de las fuentes de infección, la principal fuente de infección involucrada es la carne, principalmente la carne picada, mal cocida. La carne se contamina en la faena, al momento del descuerado, al momento de la ligadura del intestino, pero también está involucrada con otros productos como son productos sin pasteurizar, frutas y verduras regadas con aguas contaminadas, también a partir de aguas recreacionales y también por contacto directo, persona a persona o persona animal. Entonces, ¿cómo asociamos los trabajos de epidemiología molecular con este patógeno emergente? Bien, se llevó a cabo entonces en un trabajo el estudio clonal y filogenético de aislamientos de Escherichia coli, productores de toxina Shiga, pertenecientes al serogrupo O174, es decir, dos técnicas de epidemiología molecular aplicadas a este patógeno emergente. Entonces, para hablar un poquito de los materiales y métodos, tenemos primero, en primera instancia, la recolección de aislamientos de este serogrupo, 30 aislamientos del serotipo O174H21 de diferentes fuentes de infección, diferentes años y de diferentes orígenes, a los cuales previamente se caracterizó el perfil de virulencia, ya sea el tipo de toxina, el genotipo de toxina y factores de virulencia adicionales como fueron otras toxinas, adhesinas, ya sea fimbriales y proteasas, y acá se muestran los perfiles de virulencia prevalentes en cada una de las fuentes de infección, y el mismo trabajo se llevó a cabo con el serotipo O174H28, del cual se obtuvieron 11 aislamientos de diferentes fuentes de origen y año, con diferentes perfiles de virulencia. Es importante recalcar que dentro de estos aislamientos de origen animal, se encontró un aislamiento a partir de un roedor sinantrópico. Como se puede ver, ya hay una diferencia en los perfiles de virulencia entre los dos serotipos. Bien, en lo que se refiere a la relación clonal, tenemos, como todo trabajo de epidemiología molecular, va a tener una parte de ensayo de laboratorio y otra parte de análisis bioinformático. Entonces, en lo que es ensayo de laboratorio, bueno, lo primero que se lleva a cabo es la conformación de estos plaques con el ADN inmovilizado en su interior. Se llevó a cabo los cortes de restricción con la enzima XPA1. En algunos casos se utilizó la BLN, luego lo vamos a ver por qué. Se llevó a cabo la corrida electroforética en esta electroforesis de campo pulsante y se obtuvieron los patrones de bandas que son característicos y únicos para cada uno de los aislados, excepto que hubiera clonalidad, por supuesto. Entonces, la cepa de Salmonella branderup es la que se utiliza como normalizadora de la corrida, y en algunos casos se produjo la degradación del ADN, como se puede ver en esta imagen, para lo cual se agregó tiourea al buffer de corrida, y en algunos casos logramos recuperar el ADN y en otros lamentablemente no. Acá culminaba todo lo que es la parte de ensayo de laboratorio para pasar al análisis bioinformático, para el cual se utilizó, en este caso, el programa Bionumerics, que es el que usa la red PulseNet internacional. A partir del coeficiente de Dice, se arroja el dendrograma, en el cual está basado en el método de pares ponderados, en los cuales se genera a cabo la asociación mediante la proporción de bandas compartidas, de los patrones de bandas compartidas entre los diferentes aislamientos. Para establecer la relación filogenética se utilizó la técnica de MLST. El trabajo de laboratorio en este caso culmina una vez que se lleva a cabo la amplificación de los genes considerados como housekeeping. En este caso se utilizó como base de datos la base de gigatox.net, en el cual se propone el uso de tres protocolos de 3, 7 y 15 genes. Se eligió el de 7 genes, que es el que tiene el resultado
más fiable y que no tiene diferencia con el de 15 genes en cuanto a resultados, más variabilidad presenta en los protocolos de 3 genes. Una vez amplificados cada uno de estos 7 genes housekeeping, se llevó a cabo la secuenciación. La secuenciación se recibe en diferentes formatos, se analiza el formato a través de diferentes programas informáticos, muchos son de acceso gratuito inclusive. El cromatograma se analizó a través del programa Cromas. Una vez obtenida la secuencia limpia, lo que se llevó a cabo fue la secuencia consenso entre las secuencias forward y reverse de cada uno de los genes, y estos se compararon con las secuencias patrones que se encuentran presentes en la base de datos. Una vez obtenidas las secuencias limpitas de cada uno de estos genes, se subieron a la base de datos y de cada uno de estos genes se obtuvo el número alélico, que en conjunto del perfil alélico, y da como resultado el secuenciotipo que corresponde a esa cepa. Entonces, una vez obtenidos estos secuenciotipos, se llevó a cabo el análisis de datos mediante el método basado en alelos, utilizando la plataforma de GoEBurst, que se compararon los secuenciotipos de las cepas bajo estudio con las cepas de la base de datos, y adicionalmente, como para complementar y completar el análisis y la circulación, la dispersión de las cepas en problema en cuestión, se llevó a cabo el método basado en secuencias mediante 2 matrices de criterios de optimalidad, que los vamos a ver posteriormente, utilizando el programa MEGA. Entonces, de cada una de estas cepas, lo que se llevó a cabo un alineamiento múltiple de secuencias, es decir, se pusieron las secuencias de cada uno de los genes siguiendo siempre el mismo orden, y se compararon estas secuencias con secuencias publicadas en un paper que involucraba 84 aislamientos que se encontraban ordenados en lo que se conocen como los seropatobares de Karmali. ¿Qué son estos seropatobares de Karmali? En el año 2003, Karmali ordenó un poquito los serogrupos y los ordenó en 5 grupos, denominados de la A a la E, en los cuales asocia el potencial patógeno de las cepas con su epidemiología y la capacidad de generar brotes, en donde los seropatobares A y B están asociados con los grandes brotes en humanos. ¿Qué se obtuvo como resultados? A partir de la técnica de Pulfil, lo que se obtuvo fue este dendrograma, en donde se encontraron 29 patrones con una similitud global del 64,01%. Si ustedes cuentan, van a encontrar que hay únicamente 34 cepas involucradas en este estudio, lo cual es verdad porque 7 sufrieron degradación a pesar de la edición de TureA en 3 ensayos diferentes. Bien, ¿qué se puede analizar adicionalmente a partir de este dendrograma? La presencia de 3 clústeres, es decir, 3 grupos en donde se agrupan cepas con un 100% de similitud, es decir, que estaba conformado por 2 cepas de origen humano, con perfiles de virulencia bastante similares, solamente que uno de ellos adicionaba, como se puede ver acá, una adesina de tipo no fimbrial. El clúster 2, conformado por aislamientos de origen animal, obtenidos en el mismo muestreo, y el clúster 3 fue el que más particularidades presentaba porque estaba conformado por 2 cepas de diferentes serotipos. A su vez, tomando en cuenta un 80% de similitud, se obtuvieron 5 grupos. El grupo A, conformado por 7 cepas, en donde se incluía en este grupo la cepa aislada de roedor, que es la que se puede ver acá, la R3, que compartía más de un 90% de similitud clonal con una cepa aislada de bovino, la cepa de roedor es con la aislada de bovino, con lo cual es importante considerar a estos animales dentro de la cadena epidemiológica del síndrome urémico hemolítico, con diferentes perfiles de virulencia. El grupo B, que incluía el clúster 1, con diferentes perfiles de virulencia también. El grupo C, que incluía el clúster 2. El grupo D, que incluía el clúster 3. Fíjense que en este caso, en el grupo D, hay mayor cantidad de perfiles de virulencia en relación con las cepas. Acá tenemos mayor cantidad de cepas O174H28, que como veíamos anteriormente tenían mayor diversidad en sus perfiles de virulencia, y el grupo E conformado por 3 cepas.
Entonces quedó conformado este dendrograma con 3 clústeres y 5 grupos con un punto de corte de 80% en su porcentaje de similitud. En lo referente al análisis filogenético, una vez obtenidos los secuenciotipos, se compararon con los secuenciotipos presentes en la base de datos. El perfil alélico arrojó que el secuenciotipo 89 agrupaba todas las cepas bajo estudio O174H21 y el 160 a las O174H28. El secuenciotipo 89 fue compartido con otros 38 aislamientos presentes en la base de datos de diferentes serotipos, y en este caso, serotipos, diferentes serogrupos, como el O91, y este XO3 es la nomenclatura vieja del serogrupo O174. Pero fíjense que ninguno estaba relacionado temporoespacialmente con los aislamientos bajo estudio. Con respecto al secuenciotipo 160, fue compartido con 6 aislamientos presentes en la base de datos. Bien. Mediante el análisis con la plataforma Go y Burst, lo que se obtuvo fue este patrón de dispersión, en el cual se identificó la presencia del secuenciotipo 89 y del secuenciotipo 160 con cierta diferencia, digamos, con poca similitud a nivel filogenético entre ambos. Ambos derivan del complejo clonal establecido por el secuenciotipo 230. El complejo clonal es el que del cual deriva mayor cantidad de secuenciotipos. Se relacionan lejanamente a través del secuenciotipo 1012 y el secuenciotipo 89, como ven, existen diferentes colores y el mismo programa asigna a cada uno de estos colores particularidades, como ser el 230 como complejo clonal y el 89 como subgrupo fundador. Y fíjense que del secuenciotipo 89 derivan otros 4 secuenciotipos, mientras que el 160 se relaciona más cercanamente con el 147. Bien. En lo que se refiere al análisis de los métodos basados en secuencias, se utilizaron 2 matrices, el de máxima parsimonia y el de máxima verosimilitud. El de máxima parsimonia utiliza, el mínimo número de eventos evolutivos, en donde se pueden ver 12 clústeres, en donde se agrupa en el clúster 8 las cepas O174H28 y en el clúster 12 se agrupan las H21 en conjunto con el clúster 2 está conformado a su vez por el clúster 11 que involucra las cepas O146H21 y dentro de las cepas O174H21 se encuentran las cepas O91H21. Estas son las cepas que se derivaron del paper. Bien, a su vez lo que se puede ver que los seropatobares A y B, que son los asociados a grandes brotes, se relacionan filogenéticamente en forma distante con las cepas bajo estudio. Eso es un análisis radial. En un análisis lineal simplificado de las cepas bajo estudio, lo que se pueden observar son 11 nodos, es decir, 11 puntos de divergencia de las cepas, en las cuales se pueden ver las referencias de los casos clínicos sintomáticos y asintomáticos humanos. Fíjense que el nodo 5 está conformado por esa cepa que se remarca, que es la cepa aislada de síndrome urémico hemolítico con una cepa de origen bovino. El nodo 6 y 7 están agrupando una cepa O174H21 con una cepa O91H21 y hacemos hincapié en la O91 porque está asociada a casos clínicos humanos, así como los 146. Fíjense ya la relación cercana filogenética que tienen. Y los nodos 4 y 11 están conformados por una cepa de origen animal y una cepa de origen humano. En lo que se refiere luego al análisis mediante máxima verosimilitud, si bien el modelo es más ajustado y hay menor cantidad de clústeres, solamente 9 clústeres, la distribución es bastante similar en cuanto a que las cepas O174H28 se agrupan por un lado, las H21 por otro lado, las cepas O174 se relacionan cercanamente con las O146, agrupan a las O91H21 y se encuentran distantes de las cepas de los seropatobares A y B asociadas a grandes brotes. Y en una visión simplificada de lo que es máxima verosimilitud, hay únicamente un nodo, es decir, un punto de divergencia para las cepas O174H28 con sus casos clínicos
sintomáticos. En lo que se refiere a la discusión, el remate total, digamos, poder sacar conclusiones finales de este trabajo, en lo que se refiere a la técnica de clonalidad, diferentes trabajos demuestran en líneas generales diversidad genética de las cepas STEC no 157. Y los trabajos que involucran a las cepas O174 son pocos y en general no hay exclusivos de estas cepas, sino que se encuentran asociados, o sea, son aislamientos que se encontraron dentro de otros trabajos y se incluyeron en trabajos de Pulfil. En trabajos de origen nacional, en trabajos nacionales se incluyeron cepas O174, H21 en 2 clústeres y mostraron en algunos casos también degradación de ADN, como pasó en nuestro trabajo. Por otro lado, los trabajos de origen internacional hablan de persistencia de circulación clonal de este serotipo, con lo cual sería interesante por ahí evaluar también la persistencia de circulación clonal de nuestras cepas bajo estudio. Y en lo que se refiere al otro serotipo involucrado, hay un trabajo en el cual hubo un aislamiento, pero no se pudo incluir en ningún clúster. Y en referencia a nuestro clúster 3, si bien es necesario llevar a cabo ensayos adicionales, hay trabajos en los cuales Pulfil puede agrupar en clúster cepas ya directamente diferentes serogrupos. Entonces, la escasa similitud clonal habla de diversidad de clones circulantes, pero es importante tener en cuenta las limitaciones de esta técnica debido al gran intervalo de tiempo de las cepas bajo estudio y también su origen. En lo que se refiere a la técnica de filogenia, al MLST, diferentes trabajos admiten que el ancestro común está mediado por el antígeno flagelar, y en este caso concuerda con nuestro trabajo en donde las cepas O174, H21 se encuentran relacionadas estrechamente a nivel filogenético con las O91 y un poquito más lejano, pero igualmente, digamos, la cercanía filogenética es mayor con las O146 asociadas a casos clínicos humanos. Si bien en nuestro trabajo, no se encontraron nuevos secuenciotipos, trabajos de origen, de referencia tanto nacional como internacional, habla de la presencia de nuevos secuenciotipos, es decir, hay saltos evolutivos dentro de este serotipo. Y en referencia a trabajos de origen internacional, existe concordancia de los secuenciotipos aislados, de los secuenciotipos de nuestros aislamientos con cepas de referencia internacional. Entonces, la relación de cepas de circulación regional con cepas asociadas, existe relación, perdón, de nuestras cepas de circulación regional con cepas asociadas a altos niveles de virulencia. Entonces, en lo que se refiere a epidemiología molecular, estos métodos genotípicos son elementos nuevos del análisis epidemiológico, tienen unos años, pero se van aumentando la cantidad de variabilidad de métodos con el paso del tiempo y complementan al análisis epidemiológico siendo una poderosa herramienta para poder llevar a cabo estrategias en lo que es poder evaluar la dispersión de las enfermedades. Por otro lado, el alcance de los resultados va a depender de la selección de la técnica, de la implementación de acuerdo al objetivo y la combinación de las técnicas. Siempre es recomendable no usar una única técnica, sino combinarlas y comparar los resultados. Y no se puede hablar de las técnicas de epidemiología molecular como técnicas que suplanten a otras técnicas, sino cubren limitaciones de ciertas técnicas, como pueden ser, por ejemplo, las técnicas fenotípicas, como nombrábamos al principio. Por lo tanto, los análisis genómicos, ya sea parciales o totales, son herramientas que, sumadas a otras técnicas, pueden completar el estudio de los microorganismos patógenos. En relación con el serogrupo bajo estudio, el mismo requiere una continua vigilancia epidemiológica, tanto de sus orígenes, fuentes, genotipos, perfiles de virulencia, y habría que adicionar también la relación con cepas de origen internacional, debido al riesgo que representan para la salud pública. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia. Yo estuve presente en la defensa de su tesis y la verdad que ha hecho maravillas para solamente en 30 minutos mostrarnos todo esto, porque realmente el volumen de trabajo que tenía su tesis era impresionante, así que bueno, le agradezco el poder de síntesis y lo que ha ayudado a entender el tema. ¿Alguna consulta para Cecilia de parte del resto de los participantes? La pueden hacer en forma oral o por chat, como quieran. Ya uno, no se apuren.
fui muy clara aparentemente. Sí, exactamente. No, a mí lo que me queda como para preguntar y que nos aclares también es esto del O174, que uno generalmente asocia el STEC solamente a la común, ¿no es cierto?, a la 157, esta aparición de nuevos serogrupos como este y su gran distribución, como mostrabas tus datos, en animales de producción, en animales silvestres y demás, ¿puede hacer que cambie el esquema de presentación de casos clínicos en humanos o no? Sí, porque aparte podría llegar inclusive por sus relaciones filogenéticas a tener diferentes genotipos de toxina, con lo cual hace que los cuadros pueden llegar a ser inclusive más severos. De hecho, se ve las diferencias incluso de los perfiles de virulencia entre los dos serotipos únicamente bajo estudio y únicamente con los factores de virulencia que se buscaron, se podrían seguir buscando infinitamente, y hay variabilidad. Entonces, las diferencias en factores de virulencia, en genotipos de toxina, de factores de virulencia adicionales hablo, podrían hacer variar, por supuesto, los cuadros clínicos. O sea, habría que seguir buscando aislamientos y poder siguiéndolos caracterizar para que le den más peso todavía al trabajo, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que terminarlo. Y desde el punto de vista epidemiológico y con el marco teórico que siempre tratamos de manejar de la salud, ¿esto está avisado, digamos, el sistema de salud conoce de esto, en la parte humana me refiero, ¿no? Esto de la nueva aparición de cepas que pueden complicar cuadros diagnósticos o cuadros clínicos en el humano, sobre todo en chicos, ¿esto se está manejando en conjunto con la parte médica? De nuestra parte, en algún momento sí se hicieron aislamientos a partir de animales domésticos de compañía. Teníamos el aviso de la parte de epidemiología de los casos de síndrome urémico y se iban a muestrear en caso de que hubieran animales domésticos. O sea, igual creo que habría que reforzar un poco más todavía la interacción entre las diferentes áreas. Siempre se puede mejorar. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora Betancourt, usted levanta la mano. Yo lo que le quería preguntar a Cecilia es que en estos momentos en que la tendencia general es al análisis del genoma completo de las bacterias, ¿qué es lo que ella considera respecto a MLST, a Pulfil o a la búsqueda de algunos factores de virulencia en particular? O sea, si el genoma completo vendría a suplantar esto o lo vendría a complementar. Eso, ¿cuál es tu visión respecto a las nuevas tendencias que tienen que ver con secuencia completa? No, absolutamente superadoras, pero hay también limitantes en cuanto a ya incluso los mismos soportes de los de los servidores hace que a veces sea más complejo analizar un genoma completo a analizar partecitas del genoma. Pero el genoma completo no deja lugar a duda porque se compara la totalidad. Entonces, por ejemplo, podría en nuestro caso esclarecer la diferencia del maldito clúster 3, que no nos pudimos sacar la duda porque lo que hicimos repetir y se degradaba, por ejemplo. Las diferencias que se pueden presentar entre las cepas O91, 146 o 174 del mismo serotipo. O sea, es superador, pero creo así todo que antes de llegar a un análisis de genoma completo, estas técnicas permitirían hacer como, algo así como un tamizaje de las cepas seleccionadas para llevar a cabo después un análisis de genoma completo, teniendo en cuenta las limitaciones de costo, tiempo y recursos que involucran un genoma completo. Gracias. Bueno, entonces muchas gracias, Cecilia, y damos paso a la exposición de la magíster Carolina Nicastro respecto a su trabajo de deficiencia de cobre y los problemas cardíacos, la patología cardíaca. Adelante, Carolina.
Perfecto. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, comenzamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carilani Castro, soy docente de la Cátedra de Patología y voy a hablarles acerca de la deficiencia de cobre y sus efectos sobre el sistema cardiovascular. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que el cobre es uno de los 30 minerales esenciales para la vida y se requiere en bajas dosis por lo que es considerado un elemento traza, pero cumple diversas funciones dentro del organismo. Según Sattel, la cantidad que debe ingerir un bovino para no cursar con esta deficiencia mineral es de 8 a 15 partes por millón en la dieta. Esta deficiencia se conoce como hipocuprosis y en los animales se puede dar de dos tipos. Tenemos la deficiencia primaria, es cuando los alimentos tienen un aporte inadecuado del cobre en la dieta, como especifica ahí, que es menos a 8 partes por millón. Y la deficiencia de tipo secundaria es cuando hay un aporte adecuado del alimento, digamos, en cuanto a la concentración de cobre, pero tiene interacciones con un elemento antagónico que interfieren en su metabolismo. Principalmente podemos citar estos elementos antagónicos como el molibdeno y el azufre. En cuanto a la distribución, sepamos que esta deficiencia está ampliamente distribuida a nivel mundial y en nuestro país. Este mapa, si bien fue construido hace unos años, puede ser que haya algún cambio hoy en día, que ciertos sectores no se dediquen tanto a la explotación ganadera, pero bueno, se los presento como para que tengan una idea de la extensión que tiene esta deficiencia en nuestro país. Las provincias que ven coloreadas de color azul son las que presentan deficiencia de tipo primaria, que son Río Negro y Corrientes. Las provincias que están de color verde son las que presentan deficiencia de tipo secundaria, que es Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Las provincias que están de color rojo son aquellas que presentan tanto deficiencias primarias como secundarias. Y ahí tenemos a Buenos Aires, a La Pampa, Córdoba, Chaco y Formosa. Y en color amarillo tenemos a Tucumán y a Catamarca, que son provincias que aún no está del todo comprobado si tienen algún tipo de deficiencia. Sí es importante conocer el metabolismo del cobre para terminar a entender la deficiencia de este mineral. Una vez que se ingiere, se va a absorber en el intestino delgado a través de dos proteínas, una que es específica para su absorción y otra es inespecífica. Luego gana circulación al plasma, unido en su mayoría a la albúmina y en menor medida aminoácidos como la histidina. Una vez que llega al hígado, se va a dividir en tres fracciones. Una va a ser por secreción biliar, la otra va a ser para almacenamiento. Recordemos que el hígado es el principal órgano de reserva para el cobre, y la otra fracción se va a utilizar para sintetizar celuroplasmina. Seguramente nosotros tenemos con más arraigado la celuroplasmina con su actividad de ferroxiasa, pero también lo que hace es transportar el cobre hacia tejidos extrahepáticos. Una vez que llega a esos tejidos, cumple su función de ser cofactor de enzimas, como las que tenemos citadas acá, superóxido dismutasa, citocromoxidasa, tirosinasa, lisiloxidasa, entre otras. Y luego tiene dos vías de eliminación el cobre. La principal es la secreción biliar y en menor medida por la excreción urinaria. Es importante que sepan que el cobre, siendo cofactor de estas enzimas cobre dependientes, que son llamadas proenzimas, cubren y cumplen un papel muy fundamental en el organismo, ¿sí? Participa en la formación de la hemoglobina, en la función del sistema inmune, mantener la integridad del sistema cardiovascular, formación del tejido conectivo, formación del hueso, mantener la función nerviosa, afecta a la reproducción y la fertilidad y la pigmentación del pelo. En este gráfico vamos a ver la secuencia de los cambios bioquímicos que conducen a la aparición de los signos clínicos. Consta de 4 fases. La primera fase de la deficiencia de este mineral es la depresión. En esta fase empieza cuando los niveles de cobre en el organismo no pueden ser cubiertos.
entonces comienza a liberarse ese cobre almacenado dentro del hígado. Entonces, en esta fase vamos a tener una disminución del cobre almacenado a nivel hepático, pero los niveles de cupremia van a ser normales y no va a haber signos clínicos. Si la deficiencia continúa en el tiempo, entramos en la segunda fase, que es la de deficiencia, en donde ya los niveles de cobre almacenado llegan a su agotamiento y los niveles de cobre plasmático no pueden llegar a cubrirse. Pero no hay signos clínicos. Acá cursamos con una hipocupremia y puede llegar a aparecer algún signo clínico que no es tan evidente como una disminución en la ganancia de peso. Si esta deficiencia continúa en el tiempo, entramos en la tercera fase, que es la de disfunción enzimática. Es cuando no hay un aporte adecuado de cobre en los tejidos, ¿sí? Entonces, esas enzimas que necesitan de cobre para funcionar empiezan a disminuir su funcionalidad y a aparecer los signos clínicos. Es importante saber que cada enzima tiene su propia vida media, por lo tanto, esa disfunción enzimática va a ser gradual. Hay signos que van a aparecer antes que otros. Por ejemplo, el signo más precoz es la cromotriquia, que es la falta de pigmentación del pelo. Si esta disfunción continúa en el tiempo, ya entramos en la fase propiamente de la enfermedad. Bueno, si nosotros estamos frente a la duda de si estamos frente a una deficiencia de cobre o no, ¿qué vamos a tener en cuenta para el diagnóstico? Hay diferentes puntos. Tenemos las pruebas de laboratorio, determinar la concentración del mineral en la dieta y en el suelo, la respuesta a la suplementación de cobre, signos clínicos y hallazgos de necropsia. Vamos a comenzar con las pruebas de laboratorio. Dentro de las pruebas de laboratorio, sepan que la más frecuente para usar es la determinación de la concentración del cobre plasmático o sérico. Lo normal es de 70 a 120 microgramos por decilitro. Pero sí es importante saber cuando uno está haciendo esta toma en qué fase están de esta deficiencia mineral. Porque, por ejemplo, si yo tomo una muestra cuando estoy en la fase de depresión, como vimos recién, los niveles de cupremia van a estar normales, ¿sí? Y también es importante saber qué edad tiene, digamos, el bovino que se tomó la muestra. Porque, por ejemplo, si son muy jovencitos, tienen menor cantidad de ceruloplasmina, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de cobre que van a tener va a ser menor. Otras pruebas es el de determinar la concentración de cobre hepático, que la concentración es de 100 a 400 partes por millón por kilogramo de materia seca. Esta prueba consta de tomar una biopsia del hígado, pero eso en forma transcutánea. Entonces, ¿cuál va a ser la limitante? El manejo del animal, que hay que sedarlo. Entonces, la realidad es que esta técnica a campo no se utiliza, ¿sí? Se usa más que nada para ensayos experimentales. Y por último, otra de las pruebas de laboratorio que tenemos es determinar la actividad de las enzimas cobre dependientes, que nuevamente es una técnica que no se utiliza a campo, pero sí se utiliza mucho en los ensayos experimentales. Otro de los puntos a tener en cuenta para el diagnóstico es determinar la concentración del cobre en el suelo y en la dieta. Básicamente se toman muestras del suelo y del forraje y se le realiza una digestión y es importante ahí medir la concentración de cobre, pero no nos olvidemos también de medir aquellos elementos que lo antagonizan, como por ejemplo el molibdeno o el azufre. Otro punto a tener en cuenta es la respuesta a la suplementación de cobre, que esto sí se usa mucho a campo. En aquellas zonas donde ya se conoce que hay deficiencia de cobre, en aquellos animales que empiezan a tener una disminución de la ganancia de peso, lo que hacen es probar suplementando cobre a ver si esa situación revierte. Y ahora pasamos al otro punto para el diagnóstico, que son los signos clínicos. Sepan algo muy importante de esta enfermedad, que esta enfermedad se diagnostica más de forma subclínica, ¿sí? Los signos clínicos no se suelen ver mucho, pero yo ahora les voy a dar algunos ejemplos de qué signos clínicos pueden ser característicos de esta enfermedad. Bueno, la disminución de la ganancia de peso, como estuvimos charlando. La cromotriquia periocular, que es esa falta de pigmentación del pelo que se debe a una disminución de la enzima tirosinasa. Esto vulgarmente se lo conoce como antiojera, ¿sí? Y es el signo más precoz en aparecer. Y este bovino que tenemos acá fue uno que perteneció a los ensayos realizados en la cátedra.
Por otro lado, tenemos la ataxia, que se da en animales jóvenes, ¿sí? En cabritos más que nada, en pequeños rumiantes, y que está ligado a una mala mielinización, ¿sí? Básicamente estos animales tienen una hipomielinización o desmielinización. Puede traer problemas en la reproducción y en la fertilidad. Y por otro lado podemos ver una anemia, ¿sí? Sepan que este signo es muy, muy difícil de encontrar, se da más que nada en aquellas deficiencias de cobre bastante crónicas. En cuanto a los hallazgos de necropsia, la verdad que este no es un método de diagnóstico en sí, pero bueno, me dedico a patología, me gusta esto, les voy a compartir lesiones que pueden llegar a verse, pero la realidad que no se utiliza como un método de diagnóstico. Acá tenemos una imagen de un ave, ¿sí? En donde vemos que hay un hemopericardio por ruptura del atrio izquierdo, y esto se debe a una disminución de la actividad de la enzima lisiloxidasa, que vamos a charlar más adelante de esta enzima. Esta otra imagen corresponde a un bovino en donde se ve que hay una ruptura de la arteria uterina. Estas lesiones en bovinos, hasta el día de hoy, se hipotetiza que puede ser por culpa de una disminución de la actividad de la enzima lisiloxidasa, pero no está comprobado hasta hoy en día. Sí, esta lesión está comprobada en aves, como vimos recién, también en pavos y en cerdos. Esta imagen también corresponde a un bovino en donde se ve que hay un engrosamiento de la fisis, ¿sí? Esto también se debe a una disminución de la actividad de la enzima lisiloxidasa. Estos sean animales jóvenes y predispone a que hayan fracturas espontáneas. Y en los animales adultos, una presentación muy común es que tengan osteoporosis. Y ahora vamos a hablar un poquitito más acerca de la deficiencia de cobre y el sistema cardiovascular. En esta línea de tiempo les voy a nombrar aquellos puntos claves que fueron descubriendo a lo largo de los años en cuanto a la deficiencia de cobre, cómo afectaba el sistema cardiovascular. Sepan que los primeros reportes de cobre eran en el año 1928 y solamente se le atribuía la función en la hematopoiesis. Pero un año más tarde, en el año 1929, en Australia Occidental, apareció la enfermedad de las caídas. Se llamó así porque el ganado bovino moría de forma súbita, ¿sí? Debido a una falla cardíaca aguda por una fibrosis en el miocardio. Entonces se estudió a estos bovinos y se encontró que cursaban con deficiencia de cobre. Entre los años 1961 y 1964 se realizó ensayos en cerdos y en aves que presentaban deficiencia de cobre y se vio que tenían ruptura de la aorta, ¿sí? Como vemos en esta imagen. Esto se le adjudicaba en su momento a una disminución de la actividad de la enzima lisiloxidasa, pero no fue medida en estos años, solo fue una hipótesis. Años más tarde, entre 1970 y 1979, se realizaron ensayos en aortas de ratas y de aves, en donde sí se les midió la actividad de la lisiloxidasa y se encontró que en aquellos que tenían deficiencia de cobre disminuía. Entre los años 1982 y 1997 se trabajó con corazones de ratas deficientes de cobre, en donde se observó que había una hipertrofia cardíaca, ¿sí? Se puede observar que la luz a nivel ventricular está muy disminuida, y esto se debía a que había un mayor depósito de tejido conectivo, principalmente de colágeno tipo 3. También se encontraron alteraciones en las membranas basales, como que estaban fragmentadas, y también a nivel de las mitocondrias. En las mitocondrias se encontraron que aumentaba el número de las mitocondrias, como podemos observar en esta imagen, y las megamitocondrias, ¿sí? Estas eran unas mitocondrias con un tamaño muy grande que también se les adjudicaba a ellas este aumento del tamaño cardíaco. Y entre los años 2011 y 2019, nuestro grupo de investigación trabajó con terneros holando-argentinos a los cuales se le indujo una deficiencia de cobre de tipo secundaria, y en esos corazones se encontró que había un aumento del estrés oxidativo, alteraciones a nivel de las mitocondrias y de las membranas basales, aumento del tejido conectivo y una disminución de la actividad de la enzima lisiloxidasa. Por lo tanto, los hallazgos de nuestro grupo de investigación fueron que en esos cobres
esos corazones que presentaban deficiencia de cobre, disminuía la actividad de la enzima citocromoxidasa, superóxido dismutasa y lisinoxidasa. Por lo tanto, esto nos llevó a plantear una posible patogenia acerca de esa falla cardíaca que se producía en esos corazones con deficiencia de cobre. Entonces, presentaban una disminución de la actividad de la enzima citocromoxidasa y la superóxido dismutasa. Esto conducía a que aumente el estrés oxidativo y generaba lesiones a nivel de las mitocondrias. Por otro lado, en esos corazones deficientes de cobre también se encontró una disminución de la actividad de la lisinoxidasa, que eso llevaría a una disminución de la reticulación del colágeno y a una fragmentación y alteración de las membranas basales. Esto, junto con las lesiones a nivel de las mitocondrias, conduciría a aumentar la actividad de los fibroblastos y una mayor síntesis de colágeno que llevarían a la falla cardíaca en el animal. Y por último, a modo de tratamiento de la deficiencia de cobre es básicamente suplementarlo en sus distintas formas de presentación, que puede ser inyectable oral o con suplementos minerales. Y bueno, gracias a todos. Acá dejo proyectada la imagen del plantel de la cátedra. Creo que estamos todos, tanto personal docente como no docente. Así que bueno, gracias y no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buena presentación. Y bueno, hoy lo comentaba yo con Carolina cuando todavía no se había conectado ninguno de ustedes, que mi primer trabajo allá por 1977-78 en el INTA de Rafaela fue la deficiencia de cobre en los bajos submeridionales, en el norte de Santa Fe. Era cuando recién estaban implantando en los bordos Melilotus y de ahí venía el problema. Así que esto es un volver a vivir profesionalmente para mí. Así que le agradezco mucho a Carolina por ese momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario de los participantes? Bueno, de vuelta voy yo, si nadie pregunta. Yo sí tengo un par de preguntas. Sí. En el caso de la suplementación esta que mostró al final, ¿pudieron demostrar que con esa suplementación la lesión cardíaca volvía para atrás? O sea, en los animales experimentales de ya, porque como usted dijo, la necropsia no es método diagnóstico en animales vivos, ¿no? Desde ya. Pero en el trabajo de ustedes experimentales, en animales con suplementación y posterior necropsia, ¿vieron que se volvía para atrás esa lesión o no? Una vez que se instalaba ya era irreversible. No, la realidad es que nosotros no hicimos prueba de suplementación, pero hay trabajos en donde sí, y los únicos, digamos, signos que pueden revertir son aquellos que son más leves, como una diarrea, la cromotriquia, son los signos más de aparición más precoz, la disminución de la ganancia de peso, pero ya las lesiones más insidiosas y crónicas, como el depósito de tejido conectivo dentro del corazón, es así, no va a responder nunca a la suplementación de cobre. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Y a nivel de las zonas de hipocuprosis, ya tanto primaria como secundaria, hipocupremia, que hay conocimiento de los trabajos de distintos grupos de investigación, gente del INTA, de los grupos CRE y demás, este tipo de experiencias que ustedes han llevado a cabo, más allá de las publicaciones en papers científicos y demás, se han difundido, tienen alcance a nivel de los organismos más tecnológicos, más de producción, o quedan referidos al mundo académico nada más, Carolina? Sí, sobre la distribución de las deficiencias de cobre trabajó más Leonardo Minatel con Gabriela en su momento, y sí, lo publicaron. Tengo entendido que también en todo lo que es el sistema de producción, porque ellos, bueno, fueron los que realizaron todo este análisis y yo, bueno, tomé parte de esta construcción del mapa, que también lo había hecho Roberto Olivares en su tesis doctoral, pero los que realmente hicieron el estudio de esto, bueno, fue Leonardo Minatel. Y sí está publicado. Sí, Leo, por favor, adelante. No, lo que quería acotar con respecto a lo que preguntabas era que en realidad la lesión cardíaca realmente es muy rara. Sí, es
extremadamente rara, te diría yo, porque realmente se necesita una deficiencia muy, muy crónica para que se presente, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los estudios relacionados con la deficiencia de cobre apuntan al tema productivo, o sea, lo que es la ganancia de peso. Entonces, eso es lo que más se ha estudiado y es a lo que se vuelca la mayor parte de los grupos de investigación, ¿sí? Lo nuestro, te diría, con cobre y corazón es más académico que productivo, por lo menos en nuestro medio. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, aclaración, algo más? Bueno, Carolina, sí, doctora Betancourt, perdón, adelante. No, yo lo que quería saber es si estas lesiones, aunque no lleguen a las lesiones cardíacas, si predisponen o hay algún estudio de predisposición a algún otro tipo de enfermedad secundaria. O sea, más allá de que las lesiones cardíacas a campo no sea lo más frecuente, sí está la deficiencia y no sé si predispone a algún otro tipo de cuadro clínico. Con respecto al corazón, no, porque como dijo Leo, mucho tiempo para que se deposite el tejido conectivo y que pase la falla cardíaca. Pero sí el cobre, siendo cofactor de muchas enzimas, afecta al sistema inmune de por sí. Entonces ahí el animal se predispone a un montón de otras enfermedades. ¿Y en el laboratorio esto se ha chequeado si se puede revertir? O sea, si podés aumentar el sistema inmunitario, mejorar el sistema inmunitario en el caso de suplementar con cobre. No, lo que hicimos en los ensayos experimentales, en su momento cuando trabajaron con las tesis doctorales, fue probar de que disminuía la respuesta inmune, ¿sí? Pero no hicimos la parte de la respuesta a la suplementación, porque la realidad es que fueron ensayos muy largos, fueron 2 consecutivos, cada uno tardó 340 días y eran animales ya bastante difíciles de manejar por el tamaño y al mismo tiempo para mantenerlos económicamente. Entonces la realidad es que lo único que con lo que estuvimos trabajando fue con la deficiencia de cobre, no fuimos con la respuesta a la suplementación, pero sí hay varios trabajos que la realidad es que lo comprueban, más que nada en las zonas que ya de por sí tienen deficiencia. Entonces a campo lo hacen mucho. Gracias. No, de nada. Una duda arqueológica, ¿el vascunín sigue existiendo como suplementación de cobre? Ah, no, ahí ya, no sé, Leo se ríe. ¿Sabes qué? Creo que no, pero no, la verdad en la prehistoria. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, muy interesante su trabajo. No, de nada, gracias. Y a todo el equipo de Leonardo. Bueno, y entonces avancemos con la presentación final de Jorge Har, estando Jorge Har. Así que, Jorge, si quiere compartir pantalla, todo suyo a partir de ahora. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar del seminario, así que veo caras conocidas, así que me pone total gusto ahí poder compartir este trabajo con ustedes. Así que vamos a ver si podemos pasar esto. ¿Ah? Bien, ¿están viendo la presentación? Ahí está empezando a descargar, ahí se ve, sí. Póngalo en modo presentación y estamos. Perfecto. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Adelante, Jorge. Bien. Bueno, fantástico. Bueno, este es un trabajo de tesis de la maestría en salud animal, que bueno, desarrollamos ahí junto con Emilio León, director de la misma, así que voy a contarles un poco de qué se trata este trabajo. En principio, bueno, el título, ¿no? Brucelosis bovina en la República Argentina, efecto del movimiento de animales y otros factores de riesgo en la presencia y difusión de la enfermedad entre establecimientos.
No voy a hablar de la brucelosis en sí, más que nada recordar el impacto que produce esta enfermedad en la producción, por los síntomas que produce, en el comercio y en la salud pública. Así que voy a pasar directamente a cuestiones más bien ya epidemiológicas del asunto. ¿Y por qué este título, no? ¿Por qué pensamos que los movimientos tienen algo que ver con la presencia de la enfermedad en los rodeos y su difusión? Y tiene que ver con estos datos, para ponernos un poco en contexto de la situación de la prevalencia a nivel país, lo que sucede aquí en Argentina, plantear un poco el estado de situación. Estos son datos de muestreos de prevalencia que ha realizado SENASA en estos años, en 2004 y en 2014, donde si bien en estos estudios se había detectado una baja en la prevalencia animal, del 2,15% al 0,8% en estos años respectivos, habíamos visto que la prevalencia de establecimientos, es decir, la proporción de establecimientos infectados de estos muestreos, se había mantenido relativamente constante. En el 12,4 en el 2004 y el 12,35 en el 2014, obviamente prácticamente igual. De hecho, ahora en 2019, 2020, en datos no de muestreos, pero sí de datos a campo, de detección de avance del plan, nos muestran datos similares, donde la prevalencia o la proporción de establecimientos infectados se mantiene relativamente constante. Esto nos supone entender que estamos en una situación de estabilidad endémica respecto a la prevalencia de rodeos infectados. Y esto no es algo estático, es decir, no es que permanece inamovible, sino que donde algunos establecimientos logran sanear, otros nuevos se infectan o reinfectan, manteniendo esta estabilidad en este valor. Y lo que estamos viendo, que parte o alguno de estos factores que mantienen esta estabilidad tiene que ver con los movimientos de animales entre los rodeos. Es decir, consideramos que este es uno de los factores importantes que hace mantener la enfermedad en estas condiciones. Bueno, ¿cómo trabajamos el tema? ¿Cómo quisimos evaluar a ver si estos establecimientos, si estos movimientos, entre otros factores, cómo se comportaban en la dinámica productiva del país? En principio trabajamos con los establecimientos que tienen número de RENSPA, es decir, el Registro Nacional Sanitario de Productor Agropecuario, es decir, todos los establecimientos del país en principio, pero que pudieran ser clasificados en cuanto a la presencia o ausencia de brucelosis. Para esto nos valimos de datos del SIGLAB, es del Sistema Integrado de Gestión de Laboratorios, es un sistema a partir del cual todos los laboratorios de red del país que hacen diagnósticos de brucelosis están obligados a volcar la información de los diagnósticos, y sean por el motivo que sea, saneamiento, certificaciones de libre, movimientos, etc. Cualquier tipo de diagnóstico, los laboratorios deben volcarlo en este sistema, a partir del cual obtuvimos, por supuesto, la información. Y de ahí pudimos obtener que 46.446 establecimientos con bovinos habían realizado al menos un diagnóstico en el periodo que tomamos estudio entre el 2018 a junio del 2019. Y estos establecimientos los pasamos por nuestro criterio de clasificación para ver si tenían presencia o ausencia de brucelosis, y cuál es el siguiente. Como positivos tomamos aquellos establecimientos que presentaron al menos un resultado positivo de brucelosis, a las pruebas confirmatorias clásicas durante este periodo de estudio, y dentro de esta categoría también creamos otra clasificación que llamamos establecimiento reinfectado. Aquellos establecimientos que resultaron positivos, pero que además tenían el antecedente sanitario oficial de libre vigente para ese año de estudio, para ese periodo de estudio. Es decir, que venían de libres, sin embargo, en aquel año presentaron diagnósticos positivos. Y por supuesto, nuestros establecimientos negativos los consideramos como aquellos establecimientos que estaban reconocidos ya como establecimientos libres y que además no habían presentado resultados positivos durante ese periodo.
Por supuesto, tuvimos algunos establecimientos excluidos, por supuesto los que no respetaban nuestro criterio de clasificación, y a su vez siempre en las bases de datos hay algún dato faltante, alguna cuestión errónea que también revisamos para poder excluir. Avanzando en este sentido, ¿qué sacamos de nuestros 46.400 establecimientos? Bueno, que 14.846 entraron en nuestro estudio finalmente, ¿no? Con ese criterio de clasificación. Obtuvimos 4.508 establecimientos libres, 10.338 establecimientos negativos, el porcentaje que representan dentro de nuestro estudio. Y aquí lo que pueden ver es la distribución geográfica de estos establecimientos. Coinciden principalmente con la zona de mayor producción bovina, por supuesto, en las provincias de la región pampeana, pero hay establecimientos de todo el país dentro del estudio. Ahí están clasificados tanto establecimientos que consideramos negativos, como aquellos que resultaron con al menos un positivo dentro de nuestro estudio. Y con estos 14.846 establecimientos que hicimos, bueno, nos fijamos en nuestras otras variables de estudio. Para esto nos valimos de datos del SIGSA, es el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal, es el sistema que utiliza SENASA para registrar toda la información de los establecimientos, movimientos, datos de la explotación, todo tipo de registros de stock se vuelcan en este sistema, así que es la otra base de datos que utilizamos para vincular nuestras variables. Nuestras otras variables en estudio fueron el tipo de explotación, ahí nos fijamos qué tipo de explotación tenían nuestros establecimientos bajo estudio, si eran cría, tambo, cabaña, genética, ciclo completo o alquiler de reproductores, y en qué estrato de tamaño de establecimientos se encontraban en cuanto a su stock de bovinos. Creamos ahí seis categorías, hasta 50 bovinos, el estrato menor, y más de 5.000 bovinos, el estrato mayor. Esas son las dos tipos de variables del tipo de caracterización productiva. Y la otra variable, que es la de principal interés, tenía que ver con los movimientos, y en particular con los movimientos de ingresos de animales que habían ingresado a esos 14.846 de establecimientos. Para eso nos valimos de los datos del documento de tránsito electrónico. Ustedes saben que todos los bovinos que se mueven en el país tienen que contar con este documento. Información que tiene el dato del RENSPA de origen, el RENSPA de destino, qué cantidad de animales se mueven, qué categorías se mueven, cuándo. O sea, hay mucho dato respecto al movimiento. Lo que nosotros evaluamos respecto a esto tiene que ver con los ingresos de animales, de las categorías de interés reproductivo solamente, vaca, vaquillona, ternera, toro y torito, que se habían producido en el periodo de 2016 al 2018 a estos establecimientos que nosotros habíamos clasificado como positivos o negativos. Aquí creamos, en cuanto a los movimientos, otro criterio de clasificación que tenía que ver con considerar a los establecimientos como cerrados, establecimientos que no habían ingresado en el periodo de estudio 2016 a 2018, es decir, años previos a la aparición de los diagnósticos positivos, que no habían ingresado ningún animal de las categorías de interés reproductivo, y aquellos abiertos, aquellos que habían ingresado algún tipo de animal de interés reproductivo en este periodo. A su vez, sobre los establecimientos abiertos, también estudiamos la dinámica de ingresos. Es decir, desde cuántos establecimientos se proveían, la cantidad de orígenes, los ingresos, la cantidad de movimientos que se producían en estos establecimientos y la cantidad de animales ingresados. Y por otro lado, también si estos orígenes, si estos proveedores de animales a nuestros establecimientos de estudio eran establecimientos de riesgo, que los clasificamos con estatus desconocido o incluso con alguna situación de positividad, o establecimientos seguros, es decir, considerar estos orígenes como libres o con diagnóstico negativo. A partir de esta siguiente clasificación, pudimos ver que de nuestros 14.846 establecimientos en estudio, el 76% se comportaba de forma abierta, es decir, que eran abiertos, que estaban
recibían estas categorías de interés. Es decir, esto demuestra un poco la dinámica necesaria de los movimientos de Argentina, donde muchos establecimientos se comportan de forma abierta. Y ya empezando a relacionar un poco todo este tipo de variables, ¿no? El tipo de explotación, los ingresos y el estado de brucelosis, empezamos a vincular estas variables para ver qué resultados teníamos, ¿no? En principio vimos esta dinámica de ingresos respecto al tipo de explotación, evaluamos el número promedio de establecimientos de origen, ingresos y bovinos ingresados según este tipo de explotación. Aquí lo que vimos es que los tambos se comportan con una dinámica de ingresos mucho menor. Los tambos tuvieron solamente en promedio 3 orígenes diferentes, es decir, 3 establecimientos de origen diferente, 6 ingresos distintos, e ingresaban en promedio 111 bovinos. En comparación, por ejemplo, con establecimientos de ciclo completo dedicados a animales de biotipo para carne, ya tenían 8 establecimientos de origen diferentes, 21 ingresos, y ya entraban mucho mayor cantidad de animales en promedio, 471 animales. Es decir, esto tiene que ver también con una dinámica de la producción, donde comportarse de esta forma los expone a menos riesgo. Y por otro lado también evaluamos nuestros tipos de explotación respecto al porcentaje de establecimientos positivos en relación al tipo de explotación. Aquí lo que pudimos ver es que dentro de nuestro estudio solamente el 6,7% de los tambos era positivo a brucelosis. Y vimos algo llamativo, que cuando íbamos al tipo de explotación de biotipos de carne, como ser cría o ciclo completo, dentro de nuestro estudio, el porcentaje de establecimientos positivos ascendía superior al 50%. Esto demarca por ahí alguna dinámica que tiene que ver con la influencia de los planes. Siempre se consideró al tambo como un factor de riesgo, dado por el contacto estrecho de los animales que se producen en este tipo de explotación, el tipo de manejo, el estrés por ahí que sufren los animales. Sin embargo, también fueron objeto de la mayoría de los planes y de años de trabajo. Con lo cual esto también empieza a representar que los planes empiezan a avanzar mucho más sobre los establecimientos de tambo y por ahí olvidan un poco trabajar sobre los establecimientos de biotipo de carne, olvidan entre comillas, ¿no? O que quedan con exigencias más relegadas y esto se demuestra en esta situación. Estos no son los valores de prevalencia a nivel país, son los que les mostré al inicio, que tienen que ver con el 12%, pero esto sí, como les digo, marca en el estudio el nivel de avance de los planes. Algo también se ve parecido en las cabañas o incluso en los establecimientos de genética que ingresaron al estudio, donde no hubo establecimientos positivos. Ya al relacionar la otra variable que tiene que ver con el estrato, el tamaño del establecimiento, en cuanto a sus ingresos y el estado de brucelosis, y al volver a evaluar el número promedio de establecimientos, de origen, ingresos y bovinos ingresados, aquí ya vimos una relación directa en cuanto a que aumentar el tamaño del estrato aumentaba la cantidad de orígenes, ingresos y bovinos ingresados. Es decir, los establecimientos más chicos de unos 50 bovinos, incluso hasta el estrato de 500 animales, no presentaban grandes diferencias en cuanto a la cantidad de orígenes de los cuales se proveen este tipo de establecimientos. Sin embargo, al aumentar el tamaño del establecimiento, aumentan sustancialmente la cantidad de orígenes de los cuales se proveen estos establecimientos e incluso con la cantidad de bovinos ingresados. Nótense en los establecimientos menores, 4 orígenes diferentes, y por ejemplo, los estratos de más de 5.000 bovinos, 22 orígenes diferentes en promedio, y ya 3.533 bovinos ingresados en este tipo de establecimientos en promedio. Esto en realidad tiene que ver con una cuestión lógica y esperable, ya que la dinámica de estos establecimientos mucho mayores requiere sí o sí
la necesidad de proveerse en la reposición de otro tipo de establecimientos. Y ya evaluando, acá vemos una relación directa, y ya evaluando el porcentaje de establecimientos positivos en relación al estrato, acá también encontramos otra relación directa. En los estratos menores, la proporción de establecimientos positivos se mantenía en el orden del 25%. Sin embargo, al aumentar el tamaño del establecimiento, aumentaba la proporción de establecimientos positivos que encontrábamos en cada uno de ellos. Nótese, en los establecimientos de más de 5.000 bovinos, el 66,7% de los establecimientos de nuestro estudio era positivo a brucelosis, ¿no? Y acá lo que nos planteamos también tiene que ver con algún tipo de factor de confusión, porque siempre en la bibliografía se ha descrito que los establecimientos más grandes o de mayor cantidad de bovinos siempre se hablaba que presentaban mayor riesgo de presentar brucelosis. Pero acá nos planteamos la pregunta, ¿es realmente per se, de ser un establecimiento grande que presenta mayor riesgo? ¿O es porque los establecimientos grandes necesitan de mayor cantidad de movimientos de ingreso de bovinos para mantener su dinámica poblacional y eso es lo que los expone a mayor riesgo? Entonces acá ya vimos alguna situación que nos plantea la posibilidad de que exista algún factor de confusión y lo que está influyendo como factor de riesgo no sea el propio tamaño de los establecimientos, sino la dinámica de ingresos. Ya yendo directamente a relacionar los ingresos de bovinos y el estado de brucelosis, construimos una tabla de 2x2 clásicas relacionando las características abierto y cerrado, positivo y negativo en cuanto al establecimiento, y lo que pudimos ver, por ejemplo, en los establecimientos abiertos, el porcentaje de establecimientos positivos resultaba del 33,2% respecto al grupo de establecimientos cerrados, que solamente era del 21,5%. Aquí calculamos el OR y lo que pudimos ver es que los establecimientos positivos tuvieron entre 1,66 y 1,98 veces más probabilidad de haber ingresado animales que los establecimientos negativos. Pasando a nuestra subcategoría de positividad, la que le conté, aquella de reinfectados, les recuerdo aquellos establecimientos que venían de una situación de certificación de estatus de libre oficial, pero que en el momento de realizar los diagnósticos en esos años de estudio obtuvieron resultados positivos a brucelosis. Nosotros tuvimos 623 establecimientos que habían resultado en esta condición de reinfectado. Acá ya lo que pudimos ver es que del grupo de establecimientos abiertos, el 6,4% de establecimientos resultó positivo. O sea, 519 resultaron positivos. Y del grupo de los cerrados, solamente 104, el 3,6%, prácticamente el doble. Aquí tomamos esta parte del estudio como un estudio prospectivo, es decir, porque la situación del libre era conocida y la infección fue posterior, con lo cual podemos asumir que en los establecimientos abiertos el riesgo de sufrir la reintroducción del agente patógeno fue 1,79 veces mayor que en los cerrados, con nuestro intervalo de confianza, por supuesto, también. Y aquí también calculamos el riesgo atribuible, que resultó del 2,8%. Es decir, la proporción que se debe exclusivamente, la proporción de reinfecciones que se deben exclusivamente a nuestro factor de riesgo, que se deben exclusivamente al ingreso de animales. Obviamente no todos los motivos de reinfección son los movimientos, bueno, específicamente el 2,8% está asociado directamente al ingreso de animales. Por otro lado, la fracción etiológica del 44,35%, nos dice que si este factor de riesgo no estuviese presente, podríamos disminuir las reinfecciones en un 44,35%. Bien, ¿se escucha bien? ¿Vamos bien? Bueno, continúo. Estado de brucelosis. Estado de brucelosis y la dinámica de ingresos. Ya un poco yendo a evaluar qué es lo que ocurre, ¿no? Dejamos un poco de lado nuestros establecimientos cerrados y pasamos a evaluar la dinámica de ingresos en nuestros establecimientos abiertos.
Ya del grupo de establecimientos negativos, el promedio de orígenes, de establecimientos de orígenes, los cuales se proveen animales, era de 3,7 orígenes diferentes. Ya en el grupo de establecimientos positivos, esa cantidad de orígenes, los cuales se proveen animales, asciende a 7,2. Fíjense lo que pasa en bovinos ingresados. Los establecimientos negativos en promedio ingresan 152 animales, de las categorías de interés reproductivo. Y el grupo de establecimientos positivos ingresa en promedio 446 animales. Bueno, como les conté también dentro de esa evaluación de la dinámica de ingresos en los establecimientos abiertos, evaluamos la otra situación que tenía que ver si de los establecimientos de origen, los cuales se proveen nuestros establecimientos de estudio, son establecimientos de riesgo o son establecimientos seguros. Es decir, ya tendría que ser como la calidad de ese establecimiento de origen del cual se provee. Aquí lo que podemos ver es que del grupo de establecimientos que se provee desde establecimientos de riesgo, es decir, con estatus desconocido o con incluso situación de positividad, el porcentaje de establecimientos positivos de nuestro estudio es del 44,6%. Y aquellos que solo se proveen desde establecimientos seguros, el porcentaje de positividad en establecimientos es solo del 19,6%. Aquí volvimos a calcular el OR. Lo que pudimos ver es que los establecimientos positivos tuvieron entre 3,02 y 3,58 veces más de probabilidad de haber ingresado animales desde establecimientos de riesgo que los negativos. Otra forma de evaluar este riesgo al cual están expuestos los establecimientos al ingresar desde mayor cantidad de orígenes, incluso desde establecimientos de riesgo, tiene que ver con haber realizado una descripción de los movimientos de ingreso de bovinos, ya no en promedio, sino en número, en cantidad de orígenes, ingresos y bovinos ingresados, en función de la caracterización del riesgo y de nuestro estatus. ¿Qué es esto? De nuestros establecimientos positivos que ingresan bovinos, que fueron 3.742 establecimientos positivos, se proveyeron de 27.138 orígenes diferentes. Nuestros establecimientos positivos se nutrieron de toda esta cantidad de establecimientos de origen, de los cuales, de todos esos establecimientos de origen, de los cuales 13.534 establecimientos eran establecimientos de riesgo. Es decir, nuestros establecimientos positivos, el 50% de los proveedores de nuestros establecimientos positivos fueron establecimientos de riesgo. Lo mismo para los tres parámetros, tanto en los orígenes, ingresos y bovinos ingresados, siguen la misma dinámica. Nuestros establecimientos positivos ingresaron 1.600.000 animales, de los cuales 900.000 provenían de establecimientos de riesgo. El 54% de los establecimientos que ingresan a nuestros establecimientos positivos son bovinos ingresados de establecimientos de riesgo. Yendo a las conclusiones, tiene que ver con evaluar todo este riesgo al cual están expuestos nuestros establecimientos en esta dinámica. Tiene que ver ya con detectar que el 76% de los establecimientos se comportan de forma abierta, lo cual los expone a mayor riesgo de ingresar animales positivos. La proporción de establecimientos positivos se incrementó de manera directa en función del estrato. Esto lo vimos, es decir, con el factor de confusión. A medida que aumenta el tamaño del establecimiento, aumenta de manera directa el factor de riesgo. Y esto se debe principalmente no solo al tamaño del establecimiento, sino, como vimos, al ingreso de animales. El 33,2% de los establecimientos abiertos fue positivo, mientras que entre el grupo de los cerrados la proporción fue solamente del 21,5%. 623 establecimientos, es decir, el 5,7% de nuestro estudio, estaban sido reconocidos como oficialmente libre de brucelosis, pero fueron reinfectados. Y esto se debe exclusivamente y el 2,8% se debe exclusivamente al ingreso de animales.
El riesgo de reinfección fue 1,79 veces mayor en los establecimientos abiertos que en los cerrados, ¿sí? Y la proporción de establecimientos positivos que ingresaron desde establecimientos de riesgo fue de 44,6%, mientras que los que ingresan solamente desde orígenes seguros, esa proporción de positivos solo fue del 19,6%. Como conclusión, ya cerrando, tiene que ver con haber detectado que los ingresos de bovinos y más aún el ingreso de bovinos de riesgo explicaron como mejores modelos para explicar la presencia y difusión de la enfermedad entre los rodeos. Ya tiene que ver con una cuestión práctica también de aplicación de esta tesis, como parte de SENASA y a cargo del Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis bovina. Realmente hay que destacar el trabajo para poder entender cómo los movimientos influyen en la dinámica de la enfermedad. Porque si bien existe un plan y hay medidas, es necesario empezar a generar políticas de comunicación y de capacitación para entender el factor que cumplen los movimientos. Porque mientras tanto podamos avanzar con medidas en los planes que hagan al control y erradicación de la brucelosis en los rodeos, y no tenemos y no aplicamos buenas medidas de control de movimientos sobre los animales, la reintroducción de la enfermedad sobre los rodeos va a seguir ocurriendo, las reinfecciones van a seguir siendo frecuentes y se van a ver realmente detenidos o enlentecidos los avances que podamos lograr en los planes. Así que bueno, eso fue realmente un gran trabajo. De hecho, hoy estamos trabajando bastante con el plan y parte de esta tesis tiene que ver con las medidas de control de movimientos que se aplican hoy en el país. Bueno, muchas gracias por su atención. Les agradezco nuevamente, así que estamos para las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Y realmente cuando se organizó este seminario, habíamos establecido entre el comité directivo del CT, la comisión del CT, de ocupar de 18 a 19:30, empezamos 18:05, son 19:34. Realmente maravilloso. Volviendo a su trabajo, Jorge, realmente impactante los números y las conclusiones, ¿no? Porque uno piensa por qué el productor argentino, sobre todo los establecimientos de cría y de ciclo completo, parecería que no les interesa que esta enfermedad siga existiendo en nuestro país. Digamos, como que no interesa, y como sí interesó lo del tambo, probablemente porque les han subvencionado, les han pagado más la leche por establecimiento libre, y como la carne no se paga por establecimiento libre, medio que lo desechan, ¿no? ¿Cuál es la opinión ya no de el investigador Jorge Hart, sino del funcionario de SENASA, Jorge Hart? Bueno, estamos atados en realidad, estamos en un mismo lugar, el investigador y personal de SENASA, están vinculados. A ver, sí, está relacionado, todo tiene que ver. Evidentemente los planes siempre han avanzado en la situación de tambo y se han logrado grandes avances. Y el tema es que los mercados internos y externos influyen en ese interés que tiene el productor. Realmente es un poco así. Si no hay algún tipo de motivación externa respecto a trabajar, por lo menos en estas enfermedades en particular, es difícil lograr la adhesión totalmente voluntaria por parte de los productores. Y se vio eso en tambos, donde había por ahí un pago de bonificación en el avance de los tambos. Y no tanto así en los sectores de cría, que tal vez no tenían un beneficio.
Pero para poder controlar la enfermedad es necesario abarcar todo el sistema, porque los tambos y cría coexisten en el mismo hábitat, en las mismas provincias. Obviamente hay provincias más productoras o no. Lo llamativo ahora, en esta situación y en este contexto, tiene que ver con que, si bien nunca estuvo este mercado externo que motivase a los productores de carne, hoy sí está, y tiene que ver con el mercado de carne a China. China es el principal comprador de carne del país, se está llevando todas las vacas y está pagando un precio diferencial sobre las vacas, sobre una categoría que en realidad siempre fue más castigada y hoy está pagando más. Y eso uno por ahí empezaría a ver que tal vez motive a los productores a hacer el plan. Sin embargo, se han visto situaciones donde justamente no querían hacer los diagnósticos de brucelosis para no quedar excluidos del mercado, porque los excluía del mercado. Aquellos establecimientos que presentan casos de brucelosis no pueden mandar a China. Una discusión del último protocolo que solicitó China para eso. Y hoy estamos transformando justamente para transformar eso en algo positivo. Es decir, aquellos que no tengan el diagnóstico de brucelosis tampoco puedan mandar a China. Pero bueno, todo tiene que hacerse con regulaciones, ¿no? Y con normativas. Pero bueno, es interesante, ¿no? Todo esto. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, Leonardo, por favor. Muy buena presentación, Jorge, interesante. Me quedé pensando en aquellos establecimientos que se proveen de lugares de riesgo. Y, digamos, puedo entenderlo desde un establecimiento de cría, me cuesta entenderlo desde un tambo, ¿no? Que se provea de establecimiento de riesgo. ¿Hicieron ustedes la diferencia entre establecimientos lecheros y de cría para esos datos? No justamente en cuanto a riesgo separado por tipo de explotación, pero sí los tambos se proveen de menor cantidad de orígenes. Son establecimientos que se proveen de menor cantidad se comportan más, no cerrados obviamente, pero tienen menos orígenes. O sea, se proveen de menor cantidad de establecimientos. Y a su vez ingresan menos cantidad de animales, por la dinámica que llevan este tipo de producciones. Igualmente, hay una cuestión, si bien no lo evaluamos particularmente, el 60% de los tambos del país está certificado como libre de brucelosis. Entonces, si bien no lo evaluamos para la tesis, el intercambio que se produce a nivel poblacional entre los tambos a nivel país tiene que ver con intercambios entre establecimientos libres. Sobre todo pensando en el tipo de regulación que tienen este tipo de establecimientos en cuanto al movimiento. No lo evaluamos para la tesis, pero por ahí sí lo tenemos un poco más medido. Generalmente tiene que ver con esa dinámica de riesgo más dirigida a la población de cría y ciclo completo, donde existen más establecimientos con estatus desconocido. Así como te comenté que el 60% de los tambos está como certificado libre, lo cual supone que este intercambio va a ser entre establecimientos libres, la situación de desconocimiento en la población de cría y ciclo completo llega al 80-90%. En cuanto a situación desconocida a nivel poblacional, no del estudio. Entonces sí supone que esté más relacionado a este tipo de producciones, los establecimientos de riesgo, que en los tambos. Y si me permitís, tengo otra consulta. También me llamó la atención el porcentaje elevado de establecimientos positivos en aquellos establecimientos cerrados, digamos. ¿De dónde, cuál sería en ese caso, cuál creen ustedes que sería en ese caso la fuente de infección? Bueno, la presencia de difusión, los movimientos es uno de esos factores, tanto en los establecimientos cerrados.
pueden resultar en ser algún tipo de ingreso por establecimientos vecinos, o sea, que no hayan implicado un movimiento, pero el establecimiento vecino a ese establecimiento cerrado tenga brucelosis, es decir, que compartan un espacio común. Existen también, bueno, cosas suceden en la práctica, pero hay animales que se pasan de un establecimiento a otro. Hay otro tipo de condiciones epidemiológicas descriptas, son mucho más difíciles de medir, pero están documentadas que por ahí, a través de los cursos de agua, si algún animal aborta en cercanías, pueden trasladar brucelas con cierta capacidad de supervivencia para trasladarse a otro tipo de establecimientos. Jorge, discúlpame un segundito, hago un aporte. Primero, dos cosas respecto a la pregunta de Leonardo. Algunos son endémicos, ya eran positivos de antes, no es que se infectaron ahora. Y otro, lo que llamamos en el estudio establecimientos cerrados, es en el periodo de los 2 años del estudio. Anteriormente a lo mejor habían hecho ingresos también. Nada más. Sí, tal cual. Y gracias por el aporte, Emilio. La iba a mencionar también, que tiene que ver no solamente con el ingreso, sino con que tal vez haya establecimientos que hayan estado infectados, bueno, no sé si de origen, pero históricamente. ¿Alguna pregunta, consulta, aporte más? Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Bueno, primero un saludo y felicitaciones por el evento y por esta charla también muy buena. Yo quisiera hacer un comentario un poco basado en lo que nos pasa a nosotros. Yo estoy en Ecuador y tenemos un problema más serio que ustedes en cuanto a brucelosis. Ha quedado bastante claro en el estudio que el movimiento de ganado es un factor que está ahí presente y que influye mucho en la continuidad de la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, yo diría, a nosotros nos ha tocado pensar un poquito más atrás, es decir, nosotros tenemos el mismo problema con el movimiento de ganado, pero ese movimiento de ganado se da porque tenemos un problema con la percepción que tienen los ganaderos respecto a la posibilidad de esa transmisión. Es decir, si es que yo compro ganado y lo compro de un lugar no seguro o de otro lado, estoy desconociendo ese riesgo y por tanto estoy permitiendo que la enfermedad siga teniendo esa dinámica, digamos, ¿no? Entonces, un poco solamente como comentario, el factor, sí, el movimiento es importante, pero detrás de ese movimiento debe haber un problema con la percepción. No sé cómo es la situación de ustedes. Nosotros tenemos un problema que te diría que un altísimo porcentaje de ganaderías no son manejadas técnicamente, son manejadas por ganaderos que no tienen conocimientos profesionales, digamos, veterinarios, y tal vez eso influye en esta percepción disminuida respecto a la posibilidad de la transmisión de la enfermedad. Eso como un comentario nomás para aportar. Felicitaciones por el trabajo y bueno, eso nomás. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, acá también tiene que ver mucho con la percepción del riesgo del productor cuando ingresa animales. Se nos ha presentado que por ahí productores que realizan su certificación de libre oficial con gastos incluso en diagnóstico, en veterinario privado, por supuesto, y después al momento cuando tienen que realizar ingreso de animales no tienen ni la más mínimo cuidado respecto a evaluar el origen de donde lo están haciendo o si esos animales los van a ingresar con algún tipo de diagnóstico negativo o realizar algún tipo de cuarentena antes de mezclar con el resto de los animales. Realmente, efectivamente hay una cuestión de percepción. Por ahí a veces hago la comparación con granjas porcinas o de aves, donde hay extremadas medidas de bioseguridad para el tipo de ingreso, incluso de las personas a ese tipo de granjas, pero la producción bovina, para nada. Obviamente tiene que ver con cuestiones, obviamente, de tipo de producción, pero podrían aplicarse medidas de bioseguridad mínimas. Obviamente no encapsular un rodeo bovino, pero sí tal vez tener algún tipo de percepción de riesgo
para poder hacer diagnósticos o algún tipo de cuarentena, y es difícil que lo hagan. Aquí pasa muy parecido también. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración más? Bueno, realmente les agradezco a todos y a todas, tanto a los disertantes como a los participantes del seminario. Muy interesante. Acuérdense que esto ahora yo termino la grabación, va a quedar subido todas las charlas, la grabación a la página de la facultad, en la solapa del CETE. Ahí van a encontrar la grabación de esto y quedan todos invitados para el próximo miércoles, no mañana, sino el miércoles que viene, a las 13 horas, que tenemos dos seminarios dos charlas más sobre los seminarios, una sobre el tema de Streptococcus X, corregime Marcela si no estoy bien, en yeguas del área de infecciosas, y un tema de triquinelosis de la cátedra de parasitología. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Tengan buen fin de semana, cuídense y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.